El domingo pasado comenzamos a trabajar sobre el concepto de reino de Dios, aunque siempre lo mencionamos, pero en estos domingos nos vamos a estar concentrando específicamente en el concepto de reino de Dios. Y entiendo que el Señor nos marcó trabajar este tema porque es como que todavía confundimos reino de Dios con iglesia, y no es lo mismo. En realidad, la iglesia está contenida dentro del reino de Dios, pero la iglesia no es todo el reino de Dios. Hay mucho más reino de Dios fuera de la iglesia. Sí podemos decir que la iglesia viene a ser como el brazo ejecutor del reino de Dios, una cosa así, ¿sí? Es decir, el reino de Dios actúa en la tierra y actúa a través de la iglesia. De hecho, la palabra iglesia en hebreo significa casa de gobierno o casa de justicia o casa de las leyes, ¿sí? Un poco para confirmar esto de que la iglesia es justamente el brazo ejecutivo del reino de Dios. Pero aclaro esto porque de pronto, bueno, ustedes van a ir entendiendo un poco más a medida que avance en el mensaje de hoy, porque si algo ha querido hacer el enemigo en este tiempo es tratar de convencernos de que nuestra vida consiste simplemente en lo que hacemos aquí adentro. Y como lo que hacemos aquí adentro solamente es de un par de horitas a la semana, entonces inconscientemente el resto de lo que hacemos en la semana generalmente lo vivimos como se nos canta, ¿no? Como se nos place. Y eso nos ha traído muchos problemas. Y reino de Dios es mucho más amplio que iglesia. En el reino de Dios estamos siempre, una vez que entramos aceptando a Cristo como Señor, es decir, como representantes del reino de Dios, actuamos todo el tiempo. Y yo diría, y creo que sin exagerar, que aun cuando dormimos, actuamos como representantes del reino. ¿Por qué cuando dormimos? Porque aún lo que soñamos tiene que ver con la forma en que yo viví durante el día, ¿no? O durante esa semana o en esos últimos tiempos. Es decir, lo que sucede mientras sueño, dormido y todo, termina siendo una consecuencia de lo que alguna vez permití en mi vida. Entonces, si durante el sueño todavía aparece, todavía surge, es porque de alguna forma no estoy siendo un digno representante del reino. Por eso digo que somos representantes del reino si es que recibimos a Cristo como nuestro Señor todo el tiempo, aun cuando dormimos. Este es un tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo muy sutil, muy lleno de engaños. Quizá una gran característica de este tiempo sea justamente la mentira, por eso hablamos tanto de corrupción, ¿no? Los que son más grandes que yo se van a acordar que antes no hablaban tanto de corrupción, ¿no? Yo todavía soy joven, pero en otras épocas, bueno, está bien, me incluyo, no hablábamos tanto de corrupción, ahora es todo el tiempo. Ahora hablamos de corrupción no solamente en nuestro país, que uno dice, bueno, Argentina quizás siempre fue corrupta. Bueno, eso es una declaración que deberíamos limpiar en algún momento de nuestra boca también, pero la verdad es que hoy estamos hablando de corrupción aún en aquellos países, estados, reinos en los cuales la corrupción no era conocida. Es un tiempo de mucho engaño, mucho engaño. Pero mientras me puse a escribir los apuntes para este mensaje de hoy, lo primero que apareció en mi mente es esto, de que aunque vivimos en un tiempo de muchísimo engaño, la Biblia dice que no hay nada más engañoso que ¿qué? O sea, eso significa que cuando vos hablás con tu vecino, tu amigo, tu esposo, tu esposa, de que en el gobierno hay una tremenda corrupción,
el Señor Jesús sigue diciendo, pero en tu corazón siempre puede haber más. En tu corazón, en el mío, siempre puede haber más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Por eso es que hace unos minutitos oramos abriendo nuestro corazón al Señor, porque ni nosotros sabemos cuánto de engañoso puede ser el corazón. Bueno, por eso nos engaña, ¿no es cierto? Ni nosotros sabemos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado diciendo, la verdad que ni yo me la esperaba? Nunca pensé que iba a reaccionar así. ¿A cuánto le pasó? Vamos, reconózcanlo. Nos ha pasado a todos, ¿no? La verdad que no sé qué me pasó. La verdad que no pensé que todavía estaba eso ahí. La verdad que no pensé, yo pensé que eso ya estaba aclarado. Yo pensé. No hay nada más engañoso que el corazón. Por eso la necesidad de lo que estuvimos hablando hace unos domingos atrás, lo de la revelación, ¿no? El poder sumergirse en la presencia de Dios todo el tiempo, no solamente para buscar revelación sobre lo que sucede alrededor, porque a veces también entendemos que el buscar revelación es solamente para ver cómo sigo adelante con mi ministerio, o el buscar revelación es para, saber cómo tratar con la vida de otro, o la revelación es para saber si sobre la cabeza de aquel hay 5 o 10 o 25 demonios. La revelación tiene que ver con descubrir mi corazón delante de Dios, que Él me pueda decir cómo me ve, yo pueda hacer los cambios necesarios y a partir de ahí siempre vivir alineado a Él. O sea que el primer grado, el primer nivel de revelación tiene que ver conmigo mismo. Necesitamos la revelación. Por eso el apóstol Pablo, y eso lo explicamos bastante bien en un par de mensajes, oraba por los efesios y les escribía, yo le pido al Señor que ustedes reciban espíritu de revelación, que se les revele todo lo que Dios está haciendo en ustedes y lo que quiere hacer, porque muchas veces, justamente por tener cosas escondidas en nosotros, Dios no puede obrar. Necesitamos revelación. El domingo pasado hablamos de una situación preocupante, una situación que asusta, ¿sí? Hablamos de aquellos judíos que aparecen en el capítulo 8 de Juan, que creyendo en Jesucristo casi lo apedrean, ¿sí? Y yo les dije, cuando leo ese pasaje me asusta porque la historia comienza con un grupo de discípulos, gente que seguía a Jesús, lo buscaba. Probablemente entre ellos había alguno que había dejado, ese día su trabajo, había, pedido permiso, había faltado, no sé qué habría hecho, pero estaba ahí porque evidentemente había creído las palabras de Jesús. De hecho, el texto lo dice, que Jesús habló a los que habían creído en Él. Y 18 versículos más adelante lo quieren apedrear. Eso es preocupante y eso confirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Porque probablemente algunos de esos judíos, cuando llegaron a casa y vieron las manos sucias por el polvo de las piedras que habían levantado para tirar contra Jesús, dijeron, yo no sé lo que me pasó, si yo en ese hombre creía. Y casi lo terminaron apedreando. Esta mañana les quiero comentar otras 2 situaciones preocupantes en la Biblia. Otras 2. Porque le quiero mencionar a un apóstol que ora y busca conocer los planes de Dios. ¿Cuántos aquí oran y buscan conocer los planes de Dios? Bien, le voy a hablar de una persona parecida a los que acaban de levantar la mano. Y le voy a hablar también de una persona, un sacerdote que representaba a Dios delante del pueblo. Y les dije que eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿no? Representar a Dios. Y la única intención aquí es que cuando veamos estas 2 historias, el susto que nos provoquen estas 2 historias, como la historia del domingo pasado, simplemente sirva para que se nos abran los ojos y tengamos en cuenta que, como dijo Jesús, o como dijo el apóstol Pablo en realidad, el que cree
estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que cree estar firme, mire que no caiga. Y no hace mucho que yo entendí la frase, porque la frase no está hablando del que está firme, la frase está hablando del que cree estar firme. Y otra vez tenemos que mencionar lo engañoso del corazón. El que cree estar firme es el que dice, no, a mí nunca me va a pasar, no, yo no vuelvo atrás, no, ya está, ya pasó, ya fue. Ese es el que cree estar firme. Pablo dice, mire que no caiga. Entonces allí en el capítulo 11 encontramos la primera historia, capítulo 11 de Hechos, la primera historia. Dice que los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, para no entrar en detalles, simplemente era una tradición de los judíos, lo criticaron a Pedro por haber ido a predicar entre los no judíos, diciendo, entraste en casa de hombres que no están circuncidados y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Pedro dijo, yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y aclaro, todo esto que estaba en la sábana, para los judíos era prohibido comer. Para los judíos. Luego, dice Pedro, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces repliqué, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, dice Pedro, 3 hombres que desde Cesarea, otra ciudad, habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. ¿De quién está hablando? De Cornelio, un gentil, un no judío, además un jefe de una división del ejército romano, ¿sí? Entonces dice Pedro, cuando comencé a hablarles a Cornelio, a su familia, los que estaban ahí, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros, le dijo a los apóstoles. Entonces recordé lo que había dicho el Señor, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto entonces, esos judíos tradicionalistas se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, a quien habían matado hacía unos días, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, o sea, no judíos, y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Cuando leemos esta historia tenemos que darnos cuenta que lo peor no era que los gentiles no habían escuchado el Evangelio. Lo peor de la historia
es la reacción de los primeros cristianos al enterarse de que a los griegos le había llegado el mensaje. Eso fue lo peor. Casi digno de condenación, ¿no es cierto? Porque un mensaje que tenía que ser anunciado a todo el mundo, ellos ahora dicen, pero ¿cómo es que le está llegando a los que no son judíos también? Así que lo peor de todo es esa reacción. Y esta es la primera historia de la que yo les quería hablar esta mañana. Porque si algo necesitamos desarrollar en este tiempo, justamente tiene que ver con el discernimiento de lo que Dios nos manda. El poder entender claramente cuál es el mandato de Dios. Esta historia manifiesta una vez más lo que venimos hablando ya hace varios domingos, el espíritu de religiosidad, ¿sí? Que está metido dentro de la iglesia de Jesucristo, porque estamos hablando de algo que pasó dentro de la iglesia, no estamos hablando de algo que pasó en la calle, en el mundo, entre gente que no conocía a Cristo. No, todos los que interactúan en esta historia, todos conocieron a Cristo. Todos escucharon su mensaje, todos eran parte de la iglesia de Jesucristo en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra una vez más que el espíritu de religiosidad es tan sutil, por eso yo les hablaba del engaño al principio, que se mete por el mínimo rinconcito que pueda, ¿no? Y el espíritu de religiosidad, creo yo, tiene varias manifestaciones, pero hay por lo menos dos que yo me anoté que son bien evidentes. Una de ellas tiene que ver con que, pensar que el paraíso se halla en una vida completamente aislada, ¿no? Entonces entramos a la iglesia y decimos, wow, esto es la gloria, así que acá me encierro, acá me aíslo y no tengo más contacto con el mundo. Por supuesto que esto ya en la práctica es imposible, porque uno tiene que salir a trabajar, hay que salir a estudiar, ¿sí? Hay que salir a comprar, pero los que han permitido que esta filosofía se les mete en el corazón, hacen lo que tienen que hacer y vuelven sin hablar con nadie, sin tener contacto, ¿no? Entonces tenemos supuestos cristianos metidos en todas las esferas de la sociedad, pero que parecen, como dice Dante Gebel, ¿no? Parecen agentes secretos del reino de Dios, porque nadie jamás se entera que son cristianos. Viven aislados. Y la verdad es que justamente lo que Jesucristo vino a hacer es a habilitar en nosotros el contarle a todo el mundo las maravillas de Dios. Eso no se puede hacer en una vida aislada. Así, ¿cómo hago yo para hablar de lo que Dios hizo en mi vida si yo me mantengo aislado? Por eso es que muchas veces cuando me preguntan acerca qué pienso yo de los testimonios dados aquí al frente, y tengo mi concepto muy particular con respecto a los testimonios. Porque la verdad es que yo preferiría que un testimonio, en vez de darlo acá, lo den afuera. Pero hemos encontrado la metodología de callar nuestra conciencia contando lo que Dios ha hecho con nosotros aquí adentro, y así ya me quedo aliviado y no tengo que contarlo afuera. Y lo que Jesús nos mandó es a contarlo afuera, no a contarlo aquí adentro. Es decir, aquí adentro, entre los que creemos en un Dios todopoderoso, ¿quién nos puede sorprender que Dios sane un cáncer, por ejemplo? ¿Quién nos puede sorprender que Dios resucite a alguien? No debería sorprendernos, pero hasta inclusive lo aplaudimos como ¡wow! ¡Qué impresionante! Nunca me lo hubiese esperado. Pero entonces, ¿qué evangelio entendiste? Si desde el principio estuvimos hablándote de un Dios que todo lo puede. Los que tienen que enterarse de eso son los que están afuera, los que no creyeron en ese Dios. Una segunda manifestación de esa religiosidad tiene que ver con la clásica filosofía griega platónica, de la cual sobre todo los estudiantes tienen que tener mucho cuidado. Porque es una filosofía que enseña que el mundo material es malo y que solamente el espiritual es bueno. Y la verdad que el mundo material también fue creado por Dios, ¿o no? ¿Sí? De ahí surge la famosa frase pobre pero honrado, ¿no? ¿La escucharon por ahí? ¿La escucharon? ¿Sí? Espero que no la hayan escuchado de su propia boca. Pobre pero honrado.
Porque Dios nunca quiso tu pobreza. Dios quiere tu riqueza y también tu honradez. Quiere que seas honrado en medio de la riqueza. Pero el pobre pero honrado no es un mensaje bíblico. ¿Sí? Entonces, a partir de esta filosofía también surge... ¿Escucharon alguna vez que fulano de tal tiene una relación platónica con alguien? ¿Escucharon esto de la relación platónica? ¿Sí? Generalmente lo escuchamos en el ambiente de los papás cuando hablamos, ¿no? Cuando contamos acerca de nuestros hijos, cuando son chiquititos. Cuando son chiquititos, ¿no? Por ahí están enamorados de una actriz, de un actor de televisión y se emboban cuando lo ven, ¿no es cierto? Y suspiran delante del televisor, esperan que llegue el programa, se compran la figurita, la foto, el afiche, lo pegan en la habitación, ¿no? Es decir, su vida es hablar sobre tal o cual actor, actriz, cantante, lo que sea. Y hablan de esa persona como si esa persona les hubiese contado en intimidad todo lo que vive, porque saben con lujo de detalle todo lo que vive, en su fecha de nacimiento, dónde nació, cuándo nació, si nació en un garaje, en un hospital, al lado del río. Saben todo, saben todo. El único que no sabe nada es el actor, el cantante, ¿no? Ese nunca se enteró. Bueno, eso se llama relación platónica, es decir, ¿qué es lo que enseñaba Platón al respecto? Él hablaba de una relación donde hay una ligadura almática o a lo sumo espiritual, pero no una relación física e íntima. ¿Sí? Entonces, la relación platónica, ¿qué es? Es una relación donde hay una ligadura solamente de emociones, pero nunca hay un contacto. Nunca hay un contacto. Entonces, esta relación platónica también se metió junto con el espíritu de religiosidad dentro de la iglesia, a tal punto de que hoy tenemos cristianos que viven relaciones platónicas con Dios. Porque te pueden hablar de Dios como los hijos nuestros hablan de su cantante favorito, pero nunca tuvieron un encuentro con Él. ¿Será que Jesús había leído a Platón cuando dijo: muchos me dicen Señor, Señor, pero yo no sé quiénes son? Me imagino, ¿no? Cuando nuestros chicos gritaban por televisión: Justin Bieber, Justin Bieber. Y Justin Bieber decía: no tengo idea quiénes son. Con toda razón, porque nunca los había visto. Entonces, ahora, la cosa es grave, porque si Dios te dice que no te conoce, y eso es algo que produjo la religiosidad, porque podemos hablar de Dios, ¿sí?, de una forma increíble, de las cosas de Dios, de los hombres de Dios. Yo siempre digo que yo sé más de Abraham que de mi abuelo, porque estudié más la vida de Abraham que lo que conocía mi abuelo. Mis abuelos, los 4, se murieron cuando yo era chico, así que no los conocí mucho. De Abraham sé una barbaridad. Pero eso solamente habla de una relación platónica donde el encuentro verdadero nunca existió. Eso hace la religiosidad. Y el resultado de todo esto, todavía estoy en la introducción, no tienen apuro hoy, no hace calor, así que al río no van a ir, ¿no? Pero el resultado de todo esto es comodidad. Comodidad. Entonces, cuando me aparece esta palabrita en la mente, yo me anoto algunas definiciones de comodidad y pienso que comodidad es acomodarse a la situación o posición presente. Que comodidad es mantenerse en una zona de seguridad. Comodidad es quedarse en el mismo lugar aunque estés consciente de que no vas a obtener ningún progreso. Es decir, el cómodo es el que dice: más vale el poco progreso que el cambio. Mucha gente, no sé, miren, antes decíamos que hay gente que le tiene miedo al cambio. Yo hoy no sé si es miedo al cambio. Yo creo que simplemente no quieren cambiar. No quieren cambiar. Entonces, no quieren cambiar y se acomodan. Eso es comodidad, de lo que les estoy hablando esta mañana.
Y a causa de la comodidad surge lo que sucede en Hechos 11. Porque en base a la comodidad aparece la disputa que entre ellos tenían. La palabra disputa allí tiene todo que ver con una actitud de comodidad. ¿Por qué? Porque aquellos judíos se acomodaron en una posición que inclusive Jesús nunca se las enseñó. Él había dicho que fue enviado a la casa de Israel, o sea, a los judíos. Pero cuando él habló a los discípulos que le seguían, fue bien claro: vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Pero ellos se quedaron con la parte que les interesaba, con lo que les gustaba, con lo que le traía comodidad. Porque ir a predicar a alguien de otra cultura, con otra forma de pensar, que podía salirle con cualquier martes 13, y ya era salirse de la zona de comodidad. Así que la disputa que aquí se origina tiene que ver con comodidad. La comodidad, cuando nos acomodamos en una posición, nos termina haciendo pelearnos entre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué son nuestras disputas? Y porque generalmente hay alguien que no quiere ceder. Hay alguien que no quiere salir de su posición. Entonces, disputa es producto de la comodidad presente para no aceptar el desafío futuro. Disputa es defender mi posición. Disputa es resistirme en mi posición. Disputa es sostener mi posición. Disputa es dolor por cambiar mi posición. ¿Sí? Entonces, querer mantener la posición es una actitud típica de los religiosos, de ese espíritu de religiosidad que nada tiene que ver con el reino de Dios, donde todo es dinámico. El reino de Dios es dinámico. Ese es el título que le puse al mensaje de hoy. El reino de Dios es dinámico. No te podés acomodar. Todo esto es lo que se ve en la religión. La comodidad tiene que ver con el ocio, y cuando hay ocio, el ambiente de religión nos atrapa. Entonces, yo le estoy hablando ahora de una situación de comodidad de los judíos, pero en realidad también le pasó a Pedro. Ahora, en el capítulo 11, él está contando su experiencia. Ya lo pasó, ya aprendió la lección. Pero si ustedes leen el capítulo anterior, el 10, van a ver que en realidad el que sufrió esta misma disputa en su corazón fue Pedro. Pedro fue el que primero tuvo problema de ir a predicar a los judíos. Y si encima agregan el capítulo 9, van a encontrar algo interesante. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le dejó a los discípulos cuando se fue? Le dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vayan y prediquen todo este mensaje. ¿A dónde? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y el capítulo 9, de hecho, nos da un detalle interesantísimo, porque Pedro, sabiendo esto, Pedro, siendo un líder representativo del grupo de discípulos, se quedó en Jope más del tiempo debido. Eso lo dice el capítulo 9. Dice que se quedó en Jope mucho tiempo. ¿Por qué se quedó en Jope? Estaban en tiempo de persecución. La persecución comienza en el capítulo 6. ¿Por qué se quedó en Jope? Porque encontró un lugar cómodo. ¿Sí? Encontró un lugar cómodo. Por eso se quedó ahí. Sabiendo lo que tenía que hacer, se acomodó en una posición. Claro, en esa posición, ¿sí? Ahora, entendamos esto, a ver, porque por ahí mencionamos la palabra ocio. La palabra ocio no siempre es una palabra negativa. Pero ¿qué significa en definitiva la palabra ocio? La palabra ocio significa interrupción de algo regular. ¿Sí? Por eso le llamamos al tiempo, a las vacaciones le llamamos tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque interrumpimos algo que veníamos haciendo regularmente durante el año. Llámese estudio, llámese trabajo. ¿Sí? Pero si a vos te dicen estás ocioso, como que te ofende, ¿no es cierto? Porque hay un concepto de que ¿cómo sería? La ociosidad, ¿así?
que la ociosidad es negativa. Y no, simplemente es la interrupción de algo que venías haciendo regularmente. De hecho, por ejemplo, el ocio puede ser muy bueno cuando vos estás en un trabajo y decís, no, tengo que capacitarme, tengo que entrenarme, así que durante una semana interrumpo mi trabajo, viajo a tal lugar, me tomo un buen curso porque esto me va a favorecer, me va a hacer crecer. ¿Sí? Entonces te pedís una licencia de 7 días, te tomás el curso, entonces ese tiempo de curso, ¿cómo se llama? Ese es un tiempo de ocio, pero te la pasaste 18 horas al día estudiando. Pero se llama tiempo de ocio, ¿por qué? Porque interrumpiste algo que venías haciendo regularmente. ¿Me entienden? Entonces Pedro se encontraba en un tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque había interrumpido algo que sabía que tenía que hacer. Jesús le había dicho, sigan predicando. Mientras vayan, dice Mateo 28. Eso significa nunca dejar de avanzar. Mientras vayan predicando hasta el fin del mundo. Pedro sabía que tenía que seguir avanzando y sobre todo como líder de la iglesia primitiva. Y no lo estaba haciendo. Había entrado en un tiempo de ocio. Había interrumpido lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos ¿qué estaba haciendo Pedro en el tiempo de interrupción de lo que tenía que hacer? Estaba orando y hasta una visión tuvo. ¿Sí? Hasta una visión tuvo. O sea, el hecho de que dejemos de hacer lo que Dios nos manda no quiere decir que suspendamos todo. Ni quiere decir que dejemos de hacer aquellas cosas que ya nos acostumbramos a hacer en la vida de la iglesia. Por eso hoy les dije al principio, les voy a hablar de una persona que oraba y que buscaba hacer la voluntad de Dios. Hola, pero estaba envuelto en un espíritu de religiosidad. Orando y buscando a Dios, estaba envuelto en un espíritu de religiosidad. Ahora se dan cuenta por qué les dije que estas historias nos asustan, nos deberían asustar. Porque probablemente vos estés orando y estés buscando la voluntad de Dios. Pero si no te aseguras de que en tu corazón está entrando revelación del Padre, que constantemente te diga cómo está tu corazón, y probablemente estás en un tiempo de ocio, o sea, de interrupción de lo que Dios te mandó a hacer. Fuiste desobediente y por lo tanto aún haciendo cosas de la iglesia, terminás estando fuera de la voluntad de Dios. Y fíjese cómo le afectó a Pedro. Porque la visión vino y terminó siendo testarudo aún delante de Dios. Porque la primera vez, bajó la sábana y él podría haber dicho, bueno, esto no es para comer. Pero si Dios te dice, matá y come tranquilamente, al Dios que estás sirviendo, si Él te habla, hace esto, ¿no lo harías? Y Pedro hubiese dicho, sí, yo lo haría. Pero se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces y se lo dijo 3 veces. No sé en la casa de ustedes, pero cuando nuestros nenes eran chiquitos, a la tercera iba al chirlo. ¿Cómo es en la casa de ustedes? Yo veo muchos padres que por ahí cuentan, ¿no? 1, 2 y después viene el cachetazo. No sé, de eso no dice nada la Biblia, pero me acordé del 3 y lo anoté. No seas cosa que te encuentres ahora en un momento donde Dios te tiene que dar un cachetazo para que reacciones porque dejaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Eso es religiosidad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Lo está sacando a Pedro de la comodidad porque lo quiere introducir en otra dimensión de trabajo. Dios tiene planes con Pedro, como hablamos nosotros por los planes que Dios tiene para nosotros hace unos minutos. Dios tenía planes para Pedro y lo quería llevar a otra dimensión de trabajo en su reino. Entonces lo tenía que sacudir y confrontar en él ese espíritu de religiosidad. ¿Me entienden? Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que religioso no es solamente aquel que anda de camisa manga larga, corbata y una Biblia bajo el brazo. Religioso es todo aquel, inclusive, que como Pedro, se salen de la voluntad de Dios, que dejan de hacer lo que Dios manda, dejan de atender el detalle del mandato de Dios.
Ahora, ¿cuáles son los efectos de esa comodidad? Y aquí viene la segunda historia de la que les quiero hablar esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, del 15 al 18. Y ya voy terminando la introducción. Primer libro de Samuel, capítulo 4. El primer libro de Samuel está justo antes del segundo, ¿sí? Para aquellos que les cuesta encontrarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, 15 al 18, dice que Elí era un sacerdote, ¿sí? ¿Se acuerdan de Elí? Elí era el que había recibido a Samuel cuando era muy chiquitito. Elí era el que había criticado a Ana, cuando oraba pidiendo un hijo porque era estéril y le dijo, la trató de borracha, ¿no? Bueno, este Elí, ahora ya grandecito, aparece otra vez en esta historia y dice que Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Les hago todo el contexto para que ustedes entiendan, así no leemos toda la historia, pero en ese mismo instante estaban de guerra los del pueblo de Israel, estaban peleando contra los filisteos. Así que en esta historia ahora vamos a ver que llega un soldado del frente de batalla a traerle noticias de la batalla a Elí. Entonces el soldado le dice, vengo del frente de batalla, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Esta historia nos presenta a otro religioso. Si conocemos algo de la historia de Elí, nos vamos a acordar, ¿no? Elí ya de movida, bueno, esto que recién les conté. Se rió de una mujer que estaba clamando a Dios para que le dé un hijo. Pero a lo largo de su historia, su sacerdocio, su representación del reino de Dios fue intrascendente. El pueblo hacía lo que quería. De hecho, cuando Samuel surge como profeta, se dice que en aquel tiempo no había abundancia de palabra. O sea que Elí ni se preocupaba mucho por enseñar acerca de Dios. Y la vida de sus dos hijos era testimonio de eso, porque eran un desastre los pibes estos. Se quedaban con las ofrendas, ¿sí? Usaban el templo para sus barbaries. Así que la verdad que, como enseñamos los miércoles, ¿no? Los últimos miércoles siempre decimos, en algún momento hay que morir, sí o sí vamos a morir. Y pasó que estos dos hijos de Elí también murieron, pero murieron obviamente sin hacer la voluntad de Dios. Y esta historia nos enseña algunas cosas, como por ejemplo, que la comodidad te opaca la visión. Elí fue un sacerdote cómodo. A él no le importaba mucho. De hecho, fue sacerdote porque le tocaba seguramente, porque no por vocación, ¿no? Así que él se la pasaba todo el día en la iglesia. Pero vivió un liderazgo de comodidad y generó una generación, valga la redundancia, de comodidad también, una generación cómoda en sus hijos, ¿no? Y entonces la comodidad te opaca la visión. Dice el texto aquí que los ojos de Elí ya no se movían, ¿sí? Es decir, los ojos de Elí tenían un límite. Tenían un límite. Y lo peor que podemos hacer nosotros es ponerle límite a algo que no puede tener límites, como el reino de Dios, por ejemplo. Pedro le había puesto límite al mensaje de Jesucristo. Jesús dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Pedro dijo, no, solamente los judíos. Límite. ¿Qué hace el espíritu de religiosidad? Establece límites.
Es de acá a acá. Fuera de esto no sirve. Fuera de esto no existe. Si no se hace así, no vale. Cuando el reino de Dios es dinámico y nos sorprende todo el tiempo. Claro, uno diría, bueno, pero la verdad que uno puede sorprenderse con tantas cosas. Por eso necesitamos la revelación. Si Dios nos lo revela y Dios es el que dice, no, esto es de mi reino. Listo, ¿qué tengo que andar juzgando yo si atravesó los límites que yo tenía? Cuando establecemos límites y empezamos a decir, no, esto no debe ser de Dios, estamos hilando muy fino, estamos como corriendo al margen, ¿no? Y la religiosidad hace eso. Segundo, la comodidad te quita la vigencia, te vuelve obsoleto, te quita el brillo. Eso es lo que le pasaba con Elí. Elí ya había perdido su vigencia como sacerdote, ya nadie le daba bolilla, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los religiosos según esta historia de Elí? Y vieron esas personas que siempre hablan del mismo tema, siempre la misma cantinela, y ya sé que los jóvenes se van a reír por esta palabra, pero los adultos me entienden, ¿no? Siempre el mismo discurso, siempre el mismo problema, siempre se quejan por lo mismo, pierden brillo, en su vida pierden brillo, ¿sí? Nunca tienen nada nuevo para dar. ¿Por qué? Porque la revelación, si alguna vez estuvo, se fue de su espíritu. Eso es lo que hace la religiosidad, te opaca, te opaca. Si estás cómodo, te estancás, te opacás, perdés el brillo. Pedro respondió a la visión con un lenguaje antiguo, un lenguaje tradicional, un lenguaje religioso. Él dijo, nunca he comido esto. Eso tiene que ver con un mensaje de antes, con un mensaje viejo, con un mensaje que Jesucristo justamente vino a revertir. ¿Se dan cuenta? La religiosidad hace que te estanques en el pasado. Tercero, la comodidad te vuelve pesado y lento para responder. La Biblia dice que Elí estaba gordo. Y la comodidad te lentifica, te aletarga, todo lo posterga, lo deja para después. La comodidad hace que todo lo cuestiones y empieces a negociar los principios del reino. Y cuando escribí esta frase me acordé, ¿quién fue el primero que negoció un principio del reino? Y el mismo Satanás, ¿no? Porque cuando se habla del pecado original de Satanás, se dice que se lo condenó por la multitud de sus contrataciones. ¿Qué son las contrataciones? Son las negociaciones que se hacen para poder obtener un beneficio. Así que el primero que negoció con los principios del reino es Satanás. A partir de ahí, todo aquel que negocie con algún principio del reino de Dios es inmediatamente hijo de Satanás. Dios tuvo que decirlo a Pedro 3 veces. 3 veces le tuvo que decir, mata y come. La comodidad lo había lentificado. Ya no podía obedecer a la primera vez, como nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Obediencia es a la primera. A la segunda vez que te tengo que decir, ya es desobediencia. Bueno, a Pedro se lo tuvo que decir 3 veces. ¿Por qué? Porque la comodidad lo había hecho desobediente, lo había transformado en desobediente. Por todo esto, y ahora en serio que voy terminando, por todo esto es que siempre vamos a aconsejar que no dejes de servir, que no dejes de dar, que no dejes de buscar revelación, que no dejes de entrar en contacto con Dios y con el prójimo. Porque cuando estoy en contacto con Dios y con el prójimo solamente almáticamente, ¿no? Hablo, bueno, lo que les mencioné hoy, esa relación platónica, ¿no? Entonces tenemos hermanos que se sientan, en otras iglesias, ¿no es cierto? No acá, pero que se sientan en sus sillas y dicen, no, habría que hacer tal y tal cosa para ganar al barrio, pero nunca se mueven de sus sillas. Esa es una relación platónica. Están unidos de alma nada más, pero nunca van. Que nunca nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso, insisto, siempre decimos, no dejes de servir, no dejes de dar,
No dejes de dar, porque cuando das tenés necesidad de recibir de Dios. Eso te hace depender de Dios. Y si Dios te vuelve a dar, vos volvés a dar otra vez. Y se hace toda una cadena de recibir y de dar que evita que te acomodes. Pero cuando ya no buscas la revelación de Dios, simplemente entras en trámites religiosos y lees la Biblia porque, bueno, te enseñaron que hay que hacerlo así. Entonces estás al límite, estás al filo. El día que dejes de conectar almas con Dios, ese día se te borra la compasión por la gente, ese día te endureces, ese día estás a punto de convertirte en un Elí más de la historia. Y dice la historia que Elí, por estar en esa posición, leyendo otras versiones, entendí que Elí estaba, ¿vieron cómo hacemos algunos cuando queremos estar cómodos? Reclinamos la silla y la apoyamos contra la pared. Bueno, en esa posición estaba Elí, reclinado, y se trata de la puerta de la entrada de la ciudad, que era el lugar donde tenía que estar, pero no estaba cumpliendo con su función. Él se había acomodado en esa posición y dice que por estar en esa posición, cuando se asusta, ¿nunca te pasó que te asustaste y terminaste en el piso? Se te rompió la silla, qué sé yo. Bueno, a Elí le pasó eso, pero por estar tan gordo se terminó desnucando. Entonces me puse a pensar, ¿no? Acá tiene que haber otro mensaje. La Biblia no cuenta cosas por contar. Si dice que se desnucó es porque ahí hay un mensaje. ¿Qué pasa cuando una persona se desnuca? Básicamente lo que sucede allí es que hay una fractura en la base del cráneo y se pierde relación, sobre todo nerviosa, con los órganos vitales. En la mayoría de los casos hay un corte inclusive de arterias y venas, hay un derrame importante de sangre, pero lo más importante es que los órganos vitales como el corazón, por ejemplo, o los pulmones, dejan de recibir su inervación, dejan de funcionar. O sea, podríamos decir que el desnucamiento viene a ser como una desconexión del sistema. Te desconectan del sistema. ¿Nunca pasó alguien al lado tuyo cuando estabas trabajando con esa notebook que ya no tiene batería y te pegaron una patada en el cable, te desenchufaron la notebook, ¿sí? Y perdiste todo lo que estabas haciendo? ¿A cuánto le pasó? Bueno, algo así es lo que pasa con el desnucamiento. Te patean el cable y te desconectan del sistema, inmediatamente morís. Entonces yo digo, claro, el desnucamiento espiritual es perder la relación con la cabeza. ¿Sí? Es perder la relación con la cabeza. La comodidad religiosa hace que pierdas la relación con la cabeza. Y a partir de ahí, lo único que viene por delante es muerte, como le pasó a Elí. En realidad aquí tenemos dos historias. Las dos empiezan mal, pero por lo menos una termina bien, que es la de Pedro, ¿no? Y Pedro, después de haber manifestado que todavía estaba cautivado por un espíritu de religiosidad, se termina dando cuenta, porque Dios lo impulsa, que hay que vivir por revelación y que cuando Dios te revela, hay que obedecer. Cuando Dios te habla, hay que moverse, ¿sí? Hoy quiero volver a insistir en esto y que nosotros terminemos esta mañana aplicando a nuestras vidas lo que aprendimos en Efesios 1:17, que necesitamos pedir revelación, estar conscientes de la revelación que es fundamental para nuestra vida, no desconectarnos nunca. Nunca dejar de obedecer, nunca dejar de servir, nunca dejar de dar. Y si Dios dijo que hagamos algo, hay que hacerlo, porque la comodidad y la religiosidad están al acecho todo el tiempo y en cualquier momento nos pueden volver a cautivar. Y si nos cautivan, podemos terminar desnucados. ¿Me entiende? Yo quisiera pedirle que inclinen su cabeza, por favor, y que tengamos un tiempo ahora de reflexión sobre todo esto. Y que cada uno pueda ahora ser consciente
de lo que ha estado pasando en su vida. Probablemente ahora te das cuenta que estuviste al límite, que estuviste jugando con ese espíritu de religiosidad porque te acomodaste en tu posición, porque dejaste de hacer lo que Dios te había dicho que hicieras. Y no solamente hablo de lo que Dios nos ha mandado a hacer como misión. No estoy hablando solamente de aquellos que han recibido un llamado específico de Dios a predicar como Pedro. Estoy hablando de aquellos que Dios nos ha mandado a hacer para salir del lodo cenagoso, para salir de la vieja vida, para entrar en una nueva vida, para cambiar de actitud, para cambiar de conducta. Eso que Dios te marcó que tenías que hacer, dejaste de hacerlo, entraste en un tiempo de ocio, interrupción de lo regular. Y a la puerta te está esperando el espíritu de religiosidad. En esa actitud de comodidad empezás a justificar tus actos. Y cuando empezás a hacer eso, porque la religiosidad ya te enganchó del cuello, ya te puso lazo. Y de ahí en adelante, salvo un acto de misericordia como el de Dios sobre la vida de Pedro, porque estaba empecinado en usarlo, lo único que viene es un final como el de Elí: muerte por desnucamiento, muerte por perder relación con la cabeza. En todo caso, ¿por qué no te fijas ahora si en vos la relación con la cabeza, que es Cristo, está intacta? Decime si es perfecta. Que en este momento se nos revele todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como decíamos al principio, que nuestro corazón sea expuesto delante del Señor ahora. Dale la oportunidad a Dios que te hable y que te diga: mira, estás jugando al límite, estás muy en el filo. Y si te convertís en religioso, probablemente ni yo te pueda salvar. ¿Qué es lo que te mandó a hacer Dios? ¿Cuál es la palabra concreta que recibiste? Quizá la recibiste directamente de Él. Quizá la leíste en la Biblia, entendiste que venía de Él. Quizá la recibiste a través de algún líder. ¿Qué es lo que entendiste de parte de Dios que tenías que hacer? ¿Qué estás haciendo para obedecer eso? ¿Qué estás haciendo para obedecer el mandato de Cristo de predicar el Evangelio? Si la visión de la iglesia, de esta congregación, es dar libertad a todo aquel que esté esclavo de cualquier cosa, y no lo estamos haciendo, entonces probablemente nos encontremos en una situación de comodidad. ¿Qué estás haciendo para que otros sean libres? Si no estás haciendo discípulos, y hablo de discípulos de Cristo, no discípulos tuyos, porque probablemente a vos sí te sigan. Cuidado, eso es muy engañoso también. A veces pienso que simplemente porque hay gente que me sigue, estoy haciendo lo que Dios manda. Y probablemente la gente me está siguiendo a mí, pero no siga a Cristo. Y lo que Cristo mandó es que lo sigan a Él. Quizá tengas mucha gente que va a tu casa y te pide que le enseñes la Biblia, y vos se la enseñás. Claro, se la enseñás a tu manera. Y pensás que esos son discípulos. Pero Jesús no nos mandó a ser discípulos nuestros, nos mandó a ser discípulos de Él. O sea, el resultado de nuestro trabajo tiene que ser producir gente parecida a Cristo, no gente parecida a mí. Si Dios te dijo que hicieras algo y dejaste de hacerlo, quizás ya caíste en la zona de comodidad, y esa zona es peligrosísima.
como yo no quiero exponer a nadie, yo quisiera que todos juntos terminemos orando esta mañana, pidiéndole al Señor que nos prevenga, que nos guarde, que nos cuide de caer en esa zona de comodidad. Yo no voy a pedir a aquellos que sienten que han caído en zona de comodidad que se pongan en pie. Le voy a pedir a todos que se pongan en pie, para que todos podamos orar juntos. Porque en definitiva, la verdad es que todos tenemos que estar alertas. Todos tenemos que tener cuidado. Todos necesitamos no solamente creer que estamos firmes, sino estar firmes. Estar firmes, de veras estar firmes. Y para eso necesitamos prestar atención a cada palabra que Dios ha mandado sobre nosotros, directa o indirectamente, hablando Él o hablándonos a través de un líder, pero necesitamos hacer caso de eso. Por favor, ahí donde estás, cerrá tus ojos y decir: Señor, yo no quiero caer en zona de comodidad. No quiero caer en zona de comodidad. Y si ya estoy ahí, en nombre de Jesús, comenzá pidiéndole perdón. Perdón, Señor, porque si caí en zona de comodidad es porque en algún momento dejé de hacer algo que me habías mandado hacer. Si hay una gran característica de nuestro Dios cuando se relaciona con nosotros, es que ni bien nos arrodillamos para decirle que cuente con nosotros, ya ahí al mismo instante Él ya nos manda a hacer algo. Así que si en algún momento le dijiste a Dios que cuente con vos, que está para servirle, que querés seguirle a Él, seguro que algo te mandó a hacer. Algo que tiene que ver con restaurar tu vida o algo que tiene que ver con servir a otros. Una de dos. Lo que te mandó a hacer Dios, ¿lo estás haciendo? No quiero terminar diciéndote que si no lo estás haciendo, sos un religioso más. Y sé que la palabra ofende, pero como suelo decir muchas veces, si no se ofende nuestra mente, nuestro corazón no cambia nunca. Señor, en nombre de Jesús, esta mañana venimos ante ti a ser expuestos, como decíamos al principio, Señor, pidiendo que nuestro corazón sea expuesto delante tuyo. Nosotros voluntariamente lo exponemos delante tuyo, pidiendo en el nombre de Jesús que si hay un indicio, una mínima aproximación a la religiosidad, que sea expuesta, que tú nos las muestres, Señor. Padre, en nombre de Jesús, aún poniéndome en defensa de mis hermanos, yo ahora anulo todo espíritu de religiosidad entre nosotros. En nombre de Cristo, anulo el poder del espíritu religioso sobre esta congregación, para que aquel que lo estuviera sufriendo pueda ahora darse cuenta, que los ojos de aquel que estuvo sufriendo esto lo vea ahora en el nombre de Jesús, que en este mismo instante se caigan las vendas en nombre de Cristo, vendas caigan ahora, y nuestros espíritus puedan ver claramente en lo religioso que hemos caído, y aprender hoy y determinar hoy a vivir por revelación, no por religión. A vivir por revelación, no por costumbre. A vivir por revelación, no por tradición. Nos volvemos en contra de toda señal de tradición. Queremos entre nosotros a ese reino dinámico
que se mueve, que avanza, que crece. Señor, aún nos hemos agarrado de esa idea de que Dios nunca cambia. Y eso es cierto. Pero también es cierto de que nunca terminamos de conocer todo lo que de Dios no cambia. Y tradicionalmente nos hemos aferrado a lo poquitito que de Dios hemos aprendido y transformamos ese poquito en todo de Dios. Y ahí está el error. Es cierto que Dios no cambia, pero nosotros nunca terminamos de conocer a Dios todavía. Por eso me vuelvo en contra de toda ignorancia espiritual en el nombre de Jesús. En nombre de Cristo, todo aquello que detiene la revelación que debiera caer sobre nosotros día a día, lo desmenuzo ahora en el nombre de Jesús. Si hay algo que hasta ahora estuvo deteniendo que la palabra de Dios se afinque en nuestro corazón y la revelación nos afecte como para movilizarnos, lo deshacemos juntos ahora en el nombre de Cristo. No queremos eso aquí. Expulsamos a todo espíritu de religiosidad en el nombre de Jesús. No queremos la comodidad. Hemos entendido que somos un reino de servicio. Queremos servir a Dios, queremos servir al prójimo. No queremos una relación platónica, queremos una relación real con Dios y con nuestro prójimo también. Señor, en nombre de Jesús, que este sea un día histórico allí en el cielo. Señor, porque se marque el día, porque se marque el comienzo, Señor, de la comprensión entre nosotros aquí de tu voluntad. Que sea un día, Señor, que en nosotros se caigan las vendas y que a partir de hoy podamos ver y entender tu palabra de una forma totalmente diferente y de acuerdo a cómo la dijiste, no a cómo se nos ocurre. Señor, el caso de estos judíos, de estos primeros cristianos de la iglesia primitiva, Señor, nos asusta. Porque ellos sabían todo el contenido del mensaje, pero lo limitaron a su tradición. Señor, que no nos pase, que nunca limitemos tu glorioso y poderoso mensaje a nuestras tradiciones o a lo poco que pudimos entender el día que nos convertimos. Padre, en nombre de Jesús.